Amigos, ¿cómo están? Les saludo con muchísimo gusto una vez más y le doy la más cordial bienvenida a Sobre la Mesa, este programa que está dedicado a ustedes, a las familias de pues todo México y en el que estamos abordando temas diferentes de interés general. Le doy también el saludo a mi compañera y mi amiga Olga García Ayala, que es parte fundamental de este programa. Olga, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. De nuevo, Raúl, estamos aquí a petición de todo el público que nos pidió otro programa sobre el bullying. Vamos a hablar. El tema del bullying, que es un tema que está de moda hoy en día y que es también vital estarlo observando porque no es pues normal que estemos viviendo estos temas el día de hoy. Y bueno, pues nos acompaña Corina Cárdenas Dueñas, ella es licenciada en psicología y bueno, pues especialista en temas de violencia. Corina Cárdenas Dueñas comenzó su camino en la psicología con una licenciatura en psicología en 2009. Desde entonces, ha continuado su formación con una maestría en técnica psicoterapéutica en UNICLA y diplomados en terapia de pareja, tratamiento de personas y especialidad en técnica psicoanalítica. Durante 10 años, ha trabajado como psicóloga clínica en el módulo de violencia familiar y género. También colabora con la Asociación de Mujeres Rescatando Mujeres y lleva a cabo talleres en escuelas para identificar, atender y prevenir la violencia. Corina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. También tenemos con nosotros a la psicóloga María Esmeralda Rosas Gómez, bienvenida. Ella también licenciada en psicología y además especialista en temas de escuela para padres. Ella da asesorías y ha participado en temas de educación y aquí la tenemos con nosotros. Bienvenida. María Esmeralda Rosas es licenciada en psicología, cuenta con una gran experiencia laboral educativa y clínica. Actualmente trabaja como coordinadora de programas de apoyo y enlace de los equipos psicopedagógicos en la Delegación Regional de la Secretaría de Educación Sur, además de desempeñarse como promotora del programa Escuela para Padres de la Secretaría de Educación Jalisco. 10 años la avalan trabajando como psicóloga clínica del módulo de violencia familiar y de género, conduciéndose en todo momento con profesionalismo, ética y honradez. Aquí la tenemos con nosotros. Bienvenida. Gracias, un gusto estar aquí y poder ayudar a todos los que nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias. Bueno, pues a ver, el bullying. Hablamos del bullying, sabemos que el bullying es violencia, pero en realidad, ¿qué es el bullying? A ver, ¿quién de las dos comienza, por favor? Bueno, Corina. yo creo que es muy importante comprender lo que es violencia, ¿no? Todo este tipo de agresiones que se dirigen hacia una persona. Y hay modalidades de violencia, y una de ellas es la que nos ocupa este día, que es el bullying o el acoso escolar. Podemos vivir violencia en otras áreas de la vida, por ejemplo, en el núcleo familiar, en la comunidad y también en el área laboral. Pero bueno, nos vamos a adentrar a lo que es la violencia dentro de dentro del área escolar. Uh-huh. Bueno, ¿por qué llamarle bullying y no violencia como tal, no? Antiguamente o anteriormente, cuando nosotros estábamos chamacos, en las escuelas nos decían, es que su hijo es violento, le decían a nuestros papás. Y de repente cambia el nombre con todos estos extranjerismos que llegan a nuestro país y ahora es bullying. Ahora ya no es violencia, ahora es bullying. ¿Por qué ese cambio? Lo que pasa es que hay que definir bien el concepto. Es acoso escolar, ¿sí? Entonces debe de tener como 3 indicadores para decir qué es el acoso. Que sea repetitivo, que intervengan las personas que es la víctima, el agresor y sobre todo los observadores. Y lo que decía Corina, la compañera, de violencia ya es cuando es 1 a 1. Y entonces el acoso escolar ya intervienen más personas y es repetitivo. Entonces ahí sí se le llama bullying o acoso escolar. Y definir bien el concepto para que lo tengan claros. Es muy diferente a que tú, Raúl, llegues conmigo y me digas a lo mejor alguna grosería y lo hiciste una sola vez. Y eso es ahora sí que un tipo de violencia, que era lo que Corina estaba especificando, ¿sí? Es una violencia directa hacia mí y nada más lo hiciste una sola vez. Pero si tú ya tienes a lo mejor algún grupo de compañeros y me lo estás haciendo en diferentes días, o sea, ya es repetitivo, ya tiene una frecuencia,
una intensidad y ya tienes a lo mejor algunos tipos ahí que te están apoyando y alentando a que lo hagas, pues bueno, ahora sí se llama el acoso escolar, está dentro del núcleo pues Lo que educativo. tradicionalmente diríamos, ya lo agarraron de su puerquito, ¿no? Así es. Digo, se oye Sí. cruel, pero es la realidad, ¿no? Sí. Corina, ¿qué estrategias nos podrías tú comentar para trabajar en una escuela donde actualmente estamos viviendo muchos temas de denuncias, se está viviendo un tema de pues mucha controversia entre si es agresión, si no es agresión, pero además queremos cómo podemos nosotros como familia, como docentes, como personas involucradas en ámbitos laborales, cómo podemos apoyar a disminuir el tema de la violencia, en este caso, o del bullying. Centrándonos en la cuestión del acoso escolar, pues bueno, hay que identificar a los que están participando en este tipo de agresiones, quién es el que está generando la violencia, quién la recibe y quién está observándola. Y también armar un grupo estratégico con las autoridades escolares para que puedan ser los que tomen decisiones cuando ya se está reportando algún tipo de agresión. No es determinante que un niño genera violencia porque desde casa vive violencia. Sí es muy común, pero no es nada más lo que lo puede propiciar. También vemos niños que pueden tener cierto poder y lo mal están encaminando y entonces sus víctimas potenciales pues, pueden estar recibiendo toda esta tensión. Es importante identificar cómo está descargando toda esta tensión el agresor sobre la persona que está viviendo las agresiones. Aquí podríamos decir entonces que los líderes entonces deben de ser encaminados a ser un buen líder y generar buenas propuestas. No necesariamente los líderes es algo positivo, ¿verdad? Pues depende de la intención que se tenga. ¿Para qué utilizo el poder? Bueno, yo recuerdo, y bueno, digo, siempre hago estas menciones, en la primaria, en la secundaria regularmente, los casos que eran de violencia o los niños violentos, pues era siempre el más grandote del salón, el que tenía Gordito. más fuerza y pues era hasta cierto modo vivaracho y siempre agarraban, como decíamos, Esmeralda, de puerquito, al más chaparrito y al más tímido, ¿no? Este tipo de casos, ¿cómo los podemos trabajar, Corina, Esmeralda? ¿No? A ver, no sé quién quiera. Bueno, trabajando las habilidades sociales, podía ser con los alumnos, sobre todo la empatía, que es una característica pues que todos debemos de tener. Quizás quien no la tenga, pues ahora sí que ahí podría tener un cierto rasgo, ¿verdad, Corina? Claro. De algún psicópata o un rasgo narcisista, el ego, ¿sí? Que era lo que decía de ese tipo de poder. Entonces sí, identificar eso y trabajar con ellos esa parte. Y sí hay características físicas que tú decías, Raúl, sobre todo entre que es el agresor y la víctima, sí se identifican. Y por decir, ellos lo perciben, incluso tú puedes ver a alguien y decir, es un poquito menos malicioso, ¿no? Cuando te observas y eres muy observador con alguien, dices, ya sé por este lado que lo puedo usar a mi favor, si yo soy un líder y lo puedo usar a mi favor, para yo utilizarlo como un objeto y poder atacar a los demás. O a lo mejor disminuirlo y ver que él tiene ciertas características, pero no tienes autoestima, que sería en este caso el de la víctima, que es una autoestima muy baja, que hay que trabajar también en ellos eso. A lo mejor las habilidades sociales, sí, habilidades sociales, así es. Y los que alimentan más al agresor son ahora sí que los observadores o los cómplices, sí. No sé si te has fijado que en el grupo del salón o alguien cuando hacen alguna burla o algo, pues todos se ríen y el agresor pues hasta la postura, ¿no? O sea, me empodezco de eso y soy el rey aquí, el que se está estableciendo, ¿sí? Entonces sí es importante trabajar, resumo, habilidades sociales, sobre todo la empatía y la autoestima en el que es la víctima. Y en casa, pues con los papás, pues ahora sí que identificar, como decía
Corina, la violencia que se está viviendo. Hay un video muy bueno que se llama El sándwich de Mariana, no sé si lo hayan visto. Lo pueden buscar en YouTube, les puede servir. Ahí especifica cómo la violencia se va generando en cadena. Ahora sí que el papá agrede a la mamá agrede a la hija mayor, y luego la hija menor, ahora sí que va a la escuela y ahora agarra a alguna víctima. ¿Sí ves? Es como decir, no, así es como cuando tú no sabes cómo sacar esa frustración que traes, pero de una forma adecuada, ¿sí? Ese enojo, pero bueno. Digo, a lo mejor en la escuela el maestro tiene detectado al agresor, tiene detectado a las víctimas y demás, ¿no? Y a los cómplices. Y bueno, a veces los maestros, oiga señor, a ver, fulanito de tal, su hijo, pues hacías, no maestra, ¿cómo cree? Mi hijo es incapaz hasta de matar una mosca, porque a veces en casa los hijos dan una cara, pero fuera tienen otra, ¿no? Sí, si yo soy un papá y me están hablando de mi hijo, me están hablando de mi alumno. Acuérdense que cada uno estamos cumpliendo un rol. Por ejemplo, aquí yo soy Esmeralda, la psicóloga. Si voy a mi casa, pues ahí sí voy a ser ahora sí que si están mis papás, pues la hija. ¿Sí? Entonces ahí si yo tengo una queja de mi hijo, me están hablando del alumno. El papá debe identificar esa parte, te estoy hablando del alumno dentro del aula y cómo se está comportando. Y te estoy dando alguna indicación para que tú sigas y mejores ese entorno, que es la tríada. Yo lo llamo así, por decir, es el alumno, el papá y el docente que estén en esa sintonía y haya ese equilibrio, que es el dar y el recibir. Entonces, cuando no hay ese equilibrio, pues bueno, se crea una lucha de poderes y pues ahora sí que no se puede establecer algo bien acorde. A nivel psicológico, quisiera preguntarte, Cori, ¿cómo impacta el hecho de que los niños sean violentos en los diferentes ámbitos donde ellos conviven y están presentes? ¿Hay alguna situación que podamos hacer para evaluarlos, diagnosticarlos, alguna estrategia donde los padres de familia sepan si ya ven alguna situación en su niño, cómo ayudarlo? El maestro también, porque realmente creo que lo que impacta en esto no es el hecho de que sea violencia, sino es cómo ayudar a estas personas para que dejen de ser violentos o para que sepan que lo que hacen ellos están provocando algo, un mal, un daño a otra persona. ¿Cómo hacerle y cómo nos podemos apoyar en el ámbito psicológico? Yo creo que no debemos generalizar los casos. Cada situación debemos de analizarla para encontrar el origen y a consecuencia el antídoto. Aquí se debe trabajar con apoyo multidisciplinario porque no sabemos si ese niño tenga algún trastorno mental, esté siendo víctima de algún abuso también él en alguna otra área de su vida. Entonces, es trabajar de manera multidisciplinaria y no generalizar o minimizar lo que está sucediendo. Siempre hay que pedir el apoyo de un psicólogo, un profesional de la salud mental, para poder adentrarnos en las cuestiones que le estén llevando a este niño o a esta persona a generar violencia. Gracias. El bullying. Hemos visto casos en los medios de comunicación recientemente en el que pues salen los niños de la secundaria, de la primaria o incluso hasta de la universidad, empiezan a trompearse y todos felices con el celular grabando en lugar de separar o en lugar de intentar separar. ¿Qué hacer ante estos casos? Bueno, yo ahí creería que hay que crear conciencia en esta nueva generación que estamos teniendo. No hay valores y creo que desde casa con el ejemplo se deben de poner. Si los valores están bien cimentados, que son los básicos, entonces pues respeto, honestidad y responsabilidad, que son como los cimientos de los demás valores y se derivan, podemos ahora sí que establecer ese equilibrio y que no se genere ese morbo de decir lo voy a exponer grabándolo, ¿sí? Pero sí crear eso. Ahora sí que invito a todos desde casa que inculquen los valores y que los establezcan con el ejemplo, porque si yo soy coherente lo que digo con lo que hago, pues mi hijo va a ser mi espejo y mi reflejo. Ahora sí que en la escuela
Yo eso considero que sería el antídoto, y ahora sí que si fuera médico, daría de receta esa parte. Pero también como padres debemos también de ser conscientes, ¿no? Y como lo comentas, fomentar esos valores, pero también aceptar que también en casa puede haber bullying, ¿no? Lo comentaba Corina al principio, o sea, hay diferentes casos y en casa puede comenzar toda esa cadenita, ¿no? Claro, y aquí nos vamos a adentrar en cuestiones de violencia dentro del núcleo familiar, donde el origen de esto es el machismo. ¿Cómo aprendí, qué me enseñaron a mí o cómo me enseñaron a tener el poder sobre de quién? Y entonces se hace una réplica de patrones de conducta donde yo tengo el poder sobre de ti y tú solo vas a hacer lo que yo esté indicándote, y así se va replicando. Entonces, hay niños que en casa son como el basurero, ¿no? De la dinámica familiar, y entonces ellos van acumulando esa tensión que en algún área van a ir a vomitarla. Y los podemos ver como niños agresores, pero también son niños que pueden ser víctimas potenciales. ¿Por qué? Porque están vulnerables. Ellos ya están normalizando las agresiones y también pueden aprender esto que ven de papá o mamá, dependiendo quién sea el que recibe la violencia, pueden aprender esta cuestión de síndrome de indefensión aprendida. Definitivamente lo normalizo y me quedo sin herramientas para poder poner límites, para poder resolver si esto es lo que deben de hacer conmigo o no, hasta dónde yo debo permitir. ¿Qué se puede hacer ahí, Corina, en el tema de, en una institución educativa que además ahorita los directores, todo el ámbito educativo está preocupado de tanta queja que reciben, porque si hay bullying, obviamente si hay agresión, hay problemas entre los mismos padres de familia, defendiendo cada quien a su hijo? Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se puede llevar? Bueno, obviamente en Secretaría de Educación hay protocolos, pero a nivel de ustedes en su ámbito psicológico, ¿cómo se puede denunciar esto? ¿Qué se puede hacer para apoyar a estos alumnos? Sé que la Secretaría de Educación Pública pues tiene sus seguimientos muy propios, pero nosotros, por ejemplo, en el ámbito de salud, también tenemos ciertos protocolos a seguir cuando llega un usuario, un paciente, refiriendo que es víctima de algún tipo de violencia. Y entonces empezamos a trabajar de manera multidisciplinaria, porque recordemos que la violencia es un delito que se debe denunciar y sancionar cuando se ha comprobado que existió. Entonces, nosotros lo que hacemos al identificar alguna víctima de violencia, pues bueno, es ver el grado de afectación que tiene, porque a nivel emocional los trastornos esperados que presentan mínimo es ansiedad y depresión. Pueden tener estrés postraumático, el síndrome que les mencionaba anteriormente, de indefensión aprendida, pueden llegar con autolesiones o hasta con ideaciones suicidas. Entonces es muy importante identificar cómo está la víctima. En primer momento, la urgencia mental y física, porque también llegan con cutting por estas cuestiones de ansiedad severa que los lleva a tener ese descontrol de impulsos y poder equilibrar un poquito la tensión que manejan, y también por las agresiones que pueden haber vivido físicas de la persona que las violenta. Hay chicos que llegan con problemas a nivel estomacal, por algún golpe o con algún traumatismo, ¿no? Policontundidos y demás. Entonces hay que atender la salud física y emocional, también dar a conocer que esto es un problema de carácter legal y empoderar como objetivo principal a la persona que está siendo víctima de violencia. Hablamos de violencia o de bullying en el tema compañeros-alumnos, ¿no? Pero ha habido casos en que los mismos alumnos hacen bullying a los maestros. Es correcto. Y ha habido casos, incluso tuvimos un caso aquí en Ciudad Guzmán, de un niño que quiso ahorcar a una maestra. O sea, ya estamos llegando a niveles extremos, ¿no? Y creo que esto, Esmeralda, también es consecuencia de lo que vemos en televisión, de los videojuegos que se venden hoy en día y todo eso, ¿no? Sí, yo creo que hay que dar tiempos de calidad en casa. Yo sé que hay que llevar la comida a casa, que hay que trabajar, que actualmente pues ya hay
pues mamás solteras, entonces sí buscar esas redes de apoyo para que ellas vean cómo yo como mamá dedico ese tiempo de calidad. Yo les digo, no te digo que le des todas las que 3 horas o no sé, la media hora o antes como lo hacían los mamás, que a mí me tocó una familia tradicional, ¿sí? Mamá se quedaba en casa y papá salía a trabajar, pero ahora no, entonces sí hay que ver ese equilibrio entre cómo yo busco esas redes de apoyo afuera para poder ahora sí que dejar a mi hijo en un ambiente seguro. Claro, no lo voy a tener en una cajita de cristal, pero sí buscar esas redes y ver que se genere, ¿sí? Que el mismo sistema genere todas esas redes de apoyos para que den tiempos de calidad ahorita. A ver, Raúl, hablas de los roles actuales y lo dice Esmeralda. Actualmente los roles en la familia ya son bien distintos a anteriormente. Sí, Y en ese sentido, el papá y mamá salen a trabajar. se ven en la Se necesidad, ven en la o sea, no lo hacen necesidad. por gusto, ¿no? Así Sino por es. necesidad. Y entonces, ¿con quién dejan a los niños? ¿A cargo de quién estamos dejando a los niños, Cori? ¿Y qué es lo que pasa ahí que podemos hacer para cerciorarnos que como papá y mamá salen a trabajar, ya no es lo mismo, no se puede estar cuidándolos por la necesidad? ¿Qué haríamos nosotros como padres de familia para cerciorarnos que estén bien cuidados y que no, pues no sean violentados mientras los papás no están, o no tengan un tema de agresividad, y pues finalmente generar esa dinámica que se expande después a las instituciones o a los ámbitos laborales? O a la comunidad, ¿no? ¿Cuántas agresiones vemos allá afuera? Yo agregaría un comentario desde una perspectiva de género. Creo que no es que la mamá tenga que darle la atención, sino es que mamá y papá estén haciendo efectiva, estén ejerciendo los cuidados para los cuales nos comprometemos al tener hijos. Es bien importante, sí, abordar el tema de con quién se quedan, ¿sí? Cómo delegamos la responsabilidad a alguien más en la crianza, hasta dónde les vamos a permitir que los estén educando o que les estén limitando. Generalmente se dejan con un familiar, ¿no? Con la abuelita, con los tíos, pero desafortunadamente también hay niños que se quedan solos y el abandono es otro tipo de violencia, abandono total. Entonces, aquí hay que trabajar mucho con los papás primero, en que sea equipo, que la responsabilidad es compartida, no es de mamá nada más, no es de papá, no es que papá por hacer actividades de crianza sea una persona superdotada o de otro planeta, no, es su responsabilidad. Y volvemos a trabajar con cuestiones de género, ¿sí? Donde tenemos que empezar a erradicar el machismo para que se puedan trabajar bajo objetivos que sean más equitativos, porque se le carga bastante las actividades de crianza, de administrar un hogar a la mujer. Yo no quito el valor que tiene el ser proveedor, pero ahora cuando los dos son proveedores, cuando los dos están ampliando su círculo de vida, y quiero yo también como mujer desarrollarme en el área profesional y laboral, pues bueno, armar un buen equipo con el papá de estos niños, hacer equipo, generar objetivos y entonces también trabajar ya en este equipo con los papás con un tema que se llama figuras de autoridad. ¿A quién le voy a delegar esta autoridad en lo que yo me voy a hacer alguna otra actividad? ¿Qué límites le voy a asignar? Por ejemplo, no lo puedes tocar, no le puedes decir groserías, llevan tal rutina. Si es que en casa también ya generamos rutinas, porque a veces ni siquiera tenemos rutinas en casa para los hijos. Y entonces, con esta comunicación, trabajar con los hijos para que ellos también puedan ser portavoz, alcen la mano y me tengan toda la confianza de decir, me están violentando. En este sentido, podemos generar reforzadores positivos, tener bien marcados los privilegios, porque estamos ante niños que ya no están deseando, ya no tienen ese deseo por adquirir algo. Yo recuerdo que en mis tiempos un regalo era en Navidad, ¿no? Ahora salen a cualquier centro comercial o lugar y ya están sobreestimulados, sobreregalados los niños. Entonces, ¿cómo puedo yo poner un intercambio de quieres esto, te lo vas a ganar y también te puedo sancionar este privilegio porque tuviste una conducta negativa, ¿no? Entonces hay que educar bastante a los papás
para que sepan cómo manejar estas figuras de autoridad. Bien. Pues amigos, ¿qué les parece si hacemos una pausa y regresamos? Continuamos con más información aquí sobre la mesa y bueno, pues prácticamente estamos llegando casi al final de este espacio de charla. A ver, entonces las conclusiones de este tema, porque es un tema que si nos seguimos nos podemos aventar 2, 3 horas hablando de ello y pues la verdad es que nuestros amigos se van a aburrir, porque no se van a aburrir, pero sí es importante ir redondeando las conclusiones de este tema, ¿no? ¿Cómo detectar entonces o qué hacer yo como padre de familia cuando me dicen que mi hijo trae este tema de bullying ya? Pues bueno, vamos a plantearlo desde el niño que es víctima de este acoso. Pues bueno, podemos ver que tiene, se está renuente a acudir a la escuela, no duerme bien, puede haber hasta terrores nocturnos, síntomas ansiosos, depresivos. La depresión en niños no es que el niño llora todo el tiempo y está triste, no, también irritables, enuresis también cuando él ya había controlado esfínter, también el que se empieza a aislar. Cuando yo estoy identificando algunos de estos, hay otros más, pero algunos de estos rasgos, tenemos que buscar a un profesional de la salud para ver qué los está activando, qué los está originando. Esto con el que recibe violencia. Ahora, el generador. Nosotros como papás podemos identificar a los niños que tienen problemas de conducta, que van subiendo de nivel. Pueden ser niños que no siguen indicaciones, que les das una indicación y no lo realizan y que suben de peldaño cuando además te retan, ¿no? Que son negativistas, no te dicen cuándo ni no, pero no lo están haciendo. O también que te están desafiando. Yo no, hazlo tú, si quieres. Entonces hay que ver si está en un problema de conducta negativista, desafiante, porque podemos estar gestando un problema también límite de la personalidad y ya en la adolescencia tenemos chicos que no le obedecen a nadie, chicos que no tienen reglas, no tienen límites y su expectativa pues no es muy alentadora porque bueno, son chicos que pueden llegar a suicidarse, que pueden terminar en la cárcel porque pues bueno, no tienen límites y se comprometen en situaciones difíciles o hasta el suicidio porque son niños rechazados o se llega a alguna adicción. Significa entonces que desde pequeños tenemos que tener atención, debemos de tener atención con nuestros hijos y pues apoyarnos de quien nos ayudan a educarlos, que en este caso son los maestros, y pues comentar que de repente nos asustaban, nuestra mayor agresividad tal vez de niños y que no lo sabíamos es cuando nos asustaban con el coco, te va a salir el coco, el diablo, y hay niños todavía que los asustan con eso, son como herramientas técnicas que utilizan papás, yo los he escuchado todavía, y pues realmente eso se ha ido modificando porque yo creo que eso también es agresividad y cómo ir modificando esas estrategias para ayudar a los niños y lo que decíamos también, el hecho de cómo se educa a un niño en una zona rural y a diferencia de en una zona completamente diferente, una urbana, urbana, ¿no? Entonces, desde el ámbito laboral, en educación, les aseguro que hay muchos maestros que me lo han comentado, yo no me voy a la ciudad, es bien diferente el trato con los papás, muy diferente los niños a un ámbito rural, donde todavía se protegen entre todos, la comunidad, se apoyan, se ayudan, donde si la vecina regaña al alumno, al niño, no hay problema, porque está ayudando a educar. Sin embargo, actualmente, pues vemos tanta problemática en la ciudad, donde pues realmente no lo vemos como un apoyo, el que el vecino nos le llame la atención y decir Esmeralda, entonces, ¿cuál sería la conclusión para apoyar y para ayudar a estos niños que desde pequeños necesitan ser atendidos y que vemos en la educación cómo podemos intervenir nosotros y ayudarles? Bueno, desde el ámbito escolar, todos conocen los protocolos, los tienen que activar, no les tengan miedo,
Al contrario, es una forma de protegerse ustedes como docentes, eso sí les podría decir. Y pues bueno, desde el ámbito como familia, ahora sí como mamá o como papá, pues hay instancias que pueden recurrir para que ustedes puedan hacer la denuncia. Ya Corina ya mencionó algunas de las características o síntomas que los niños que son víctimas de acoso escolar, y también el agresor si llega con algún juguete que no le corresponde o algo que el chico traiga de casa, o a lo mejor compra o con más dinero o algo que pudiera traer extra y que dices, pues bueno, ¿cómo lo conseguiste? ¿O de dónde lo traes? Y como decía la maestra Olga, pues sí, es muy diferente a la educación cuando están en un ámbito rural a un ámbito ahora sí que de ciudad. Yo le llamaría a la ciudad la jungla. Yo cada que voy a Guadalajara me imagino así como que una jungla donde hay está el chango, el gorila o algo, y pues bueno, sí me ha tocado ver cómo los papás simplemente en el trayecto de entrar a Guadalajara o entregarlos, que voy a cursos allá a capacitar, y cómo le enseñan ahora sí que esa forma agresiva o de defenderse. Bueno, voy a platicar ese ejemplo para que vean cómo se aprende ese tipo de violencia y se transmite allá. Yo iba en el carro y pues bueno, no tengo, pues se maneja muy diferente aquí, más tranquilo allá en las ciudades. Tienes que ir a la defensiva. Se me mete y pues yo me paso para ir a mi curso en un paso a desnivel abajo, y pues el papá se enoja y pues como me le metí, pues me grita y me dice de groserías, y atrás volteo a ver y digo, está un niño. Entonces digo, él está aprendiendo esa forma de cómo defenderse y cómo sacar esa frustración y de hacerlo, y digo, lo va a repetir en la escuela. El niño está aprendiendo cómo resolver esa situación o ese conflicto. Dije, bueno, pues creo que el ejemplo arrasa en lugar de las palabras. Y pues sería esa la conclusión que pudiera dar. Identifiquen ahora sí que el concepto de acoso escolar, los tipos de violencia, ahora sí que acudan, busquen a profesionistas, a instancias, y los docentes pues sobre todo están los protocolos y que saben cómo activarlos, y si no, pues bueno, busquen cómo se capaciten, y claro que no lo sabemos todo, pues ahora sí que esa sería la conclusión. Y sobre todo como padres, estar conscientes de que nuestros hijos pueden ser agresivos, ¿no? Que pueden ser, o sea, no cerrarnos a reconocer ese tema, ¿no? Vamos a ver qué opina la gente sobre este tema para ponerlo sobre la mesa. Bueno, su desarrollo suele ser afectado de manera negativa. Considero que esto se debe a que ellos se sienten invalidados o tristes a raíz de la situación de bullying que están viviendo, y esto conlleva a que muchos limiten su participación social, limiten que quieran estar en contacto en los entornos educativos. No, ahorita está afectando esa situación en la actualidad. Yo creo que mucho a los niños en su formación por la ausencia de principios y valores que tienen. Ahora, podemos tomar, como lo dijeron en la entrevista, hay dos contextos muy diferentes. Los niños en la zona urbana, yo pienso que están creciendo con la ausencia de la presencia de padres, porque se más tiempo con los amigos, el papá trabaja, la mamá trabaja, el niño se queda en las calles, los papás a veces no saben con quién se están juntando sus hijos, y dentro de ese tipo de amistades que ellos tienen, pues van a tener niños de diferentes contextos, y no hay quien regule, y a veces el papá no se da cuenta de con quién realmente se juntan sus hijos, y hay situaciones que los papás se pueden, por algunos factores, sentir que su hijo es agresor o que a su hijo le están haciendo bullying, pero todo es cuestión del contexto, ¿no? Si nos vamos a un contexto rural, como dijeron en la entrevista, todavía está la abuelita, está el tío, está el hermano que se hace cargo de los hijos o los ven a la hora de la comida. En una zona urbana, por hablando, no sé, Ciudad Guzmán, donde papá y mamá trabajan, a veces no coinciden ni a la hora de la comida.
Y esa ausencia de no estar ahí provoca que haya ausencia de valores, ausencia de principios. Bueno, principalmente creo que afecta en su forma de relacionarse con las demás personas. Lo he visto en mis hermanos, en mis primos. Se vuelven niños muy tímidos y como antisociales. Y principalmente porque siento que los empiezan a atacar como en sus inseguridades y se las van haciendo a una mayor escala. Por ejemplo, como se nota como cuando presentan o hacen una exposición y están nerviosos y les empiezan a bullear y los niños se vuelven más tímidos. Inclusive me ha tocado ver que lloran cuando les toca hacer ese tipo de presentaciones. Entonces creo que esa es el principal afectación. Principalmente uno suele poner su atención en la persona que sufre el bullying, pero creo que también es importante enfocarnos en la persona que presenta, que realiza el abuso, ¿no? Que hace el bullying. El bullying en su conjunto afecta en no poder desarrollarse de una forma civilizada, con civismo en la sociedad en la que se encuentra, completamente. El que lo sufre tiene una indefensión aprendida, ¿no? En casa, en la escuela, se le da el mensaje de mira, todas las cosas bien y te va a ir bien, pero se encuentra en un ambiente violento, en un ambiente de abuso, y el niño, el joven, termina por aprender que no es suficiente. Lo que sea que hace, de alguna forma, termina siendo como merecedor de una violencia, o por lo menos esa violencia es inevitable, ¿no? Entonces eso ya le va a generar problemas no solo cuando sea adolescente, cuando sea adulto, ¿no? Genera esa indefensión, esa incapacidad de poder desarrollarse con normalidad. Por otra parte, también la persona que ejecuta el bullying, el abusador, también normalmente detrás de esa conducta, para empezar, hay una conducta digamos, casi como de juego, de violencia, es algo muy natural, pero justamente se supone que hay un proceso de educación, de formación. Entonces, cuando un niño reitera y se vuelve más sofisticado en sus técnicas de abusar y de permanentemente estar haciendo un abuso, también normalmente hay una historia de violencia para con él, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido, Corina, Esmeralda, muchísimas gracias, Olga, muchísimas gracias Raúl. también. Y bueno, pues amigos, de esta manera llegamos al final de Sobre la Mesa el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima emisión.